Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a dar comienzo hoy a una nueva temática dentro de la unidad 2 que tiene que ver con los fundamentos sociales de la práctica educativa y vamos a abordar lo que es el tema, lo que tiene que ver con el tema de actitudes. Las actitudes, que vamos a ver enseguida exactamente cómo las podemos definir, es un campo de estudio muy importante en el ámbito tanto de la psicología social como de la sociología. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Por un lado, porque las actitudes se forman, se conforman en los ámbitos o en los grupos de pertenencia del sujeto a través del proceso de socialización, tal cual vimos en una clase anterior. Pero por otro lado, las actitudes tienen la posibilidad de ser modificadas, de ser cambiadas y por lo tanto son susceptibles de pasar por un proceso de influencia social, de transformación y también de manipulación en el sentido político, social, estatal, desde diferentes perspectivas. Entonces es un campo de estudio muy importante. Vamos a ver también por qué nos interesa a nosotros como nutricionistas conocer el campo de estudio de las actitudes. Las actitudes son importantísimas porque nos permiten construir lo que se llama una anticipación de sentido, poder movernos dentro de la sociedad, dentro de lo que es la estructura social, poder interactuar con otros. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro de pronto con un objeto de una actitud, ahora vamos a ver qué son los objetos de la actitud. Si yo me encontrara con un objeto de una actitud, con cualquier objeto social, con cualquier fenómeno social, que son los objetos de las actitudes por excelencia, más allá que todo es susceptible de tener una actitud, si nosotros nos encontramos con esto, ya tenemos una respuesta, tenemos una actitud tenemos una actitud preparada. Esto nos facilita enormemente la vida social. Si tuviéramos que, cada vez que nos enfrentamos a un fenómeno, a una situación, empezar desde cero, la vida social sería muy complicada, sería prácticamente imposible. Bueno, les voy a compartir ahora una pantalla para que ustedes vean. A ver si le vuelvo a encontrar. Esperen que la perdí un momentito. No, me perdí un momento. Esperen, chicos, que ahora la busco. Aquí está. No sé si la están viendo en este momento. Bueno, bien. Las actitudes, ¿a qué llamamos actitudes? Las actitudes son estructuras que dan orientación a los fenómenos sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Que son sistemas duraderos que están conformados por un bagaje de creencias, de sentimientos y de respuestas que nosotros ponemos de manifiesto, el sujeto pone de manifiesto cada vez que se enfrenta con un determinado objeto. Por lo que yo les decía justamente hace un rato, si no tuviéramos estas expresiones actitudinales y reactivas, la vida social sería muy difícil, ¿sí? Sería muy difícil porque nosotros ya vamos conformando y vamos construyendo actitudes hacia diferentes fenómenos sociales.
Las actitudes tienen estos tres componentes que yo les nombré recién: bagaje de creencias, sentimientos y respuestas reactivas, o componente cognoscitivo, componente sentimental y componente reactivo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetos de las actitudes? Aquí, sobre qué, cuando yo digo objetos de actitud, digo sobre qué nosotros construimos actitudes? Sobre cualquier fenómeno social, sobre cualquier fenómeno religioso, económico, político, comercial. Todo esto, todos estos fenómenos se hallan de alguna manera susceptibles y dirigidos por las actitudes, ¿sí? Bueno, vuelvo a la pantalla. Les decía yo que hay tres tipos de componente: un componente cognoscitivo, un componente sentimental y un componente reactivo. El componente cognoscitivo va a hacer referencia a todas las creencias que como sujeto nosotros tenemos acerca de uno de los objetos de la actitud, ¿sí? Lo que conocemos sobre el objeto, ¿sí? Los conocimientos que tenemos sobre el objeto, ¿sí? Creencias, conocimiento, independientemente de que sean verídicos o no. Un segundo componente es el componente sentimental, y acá nosotros vamos a hablar de las emociones que lo que nos despierta el objeto, ¿sí? Cómo lo vivenciamos, si lo vivenciamos como placentero, como displacentero, todo lo que tiene que ver con lo sentimental. Cómo lo sentimos, qué emociones genera en nosotros el objeto de la actitud. Y el tercer componente es el componente reactivo. El componente reactivo va a incluir toda la inclinación a actuar de una determinada manera, en base a lo que nosotros conocemos, en base a lo que nosotros sentimos por el objeto. Vamos a tener una tendencia a actuar, ¿sí? Nos va a llevar a actuar de una manera determinada. ¿Mm? Acá está, ¿sí? Lo que decíamos. Fíjense cómo el componente cognoscitivo nos va a implicar, de alguna manera, generar un juicio de valor. En base a lo que los conocimientos y creencias, vamos a generar un juicio de valor sobre el objeto. El componente sentimental, que hace referencia a las emociones y sentimientos, y por lo tanto nos genera una valoración del objeto. Y el tercer componente, el componente reactivo, que es la inclinación que tenemos a actuar, positiva o negativa, por supuesto, ¿sí? Si es favorable o desfavorable, cuál es la actitud que tenemos hacia el objeto. Bueno, a su vez, fíjense ustedes que estos componentes que nosotros nombrábamos tienen dos rasgos característicos. Por un lado, la valencia, y por otro lado, la multiplicidad. La valencia tiene dos polos, ¿sí? Dos extremosidades, podemos decir. Lo favorable, polo positivo, o lo desfavorable, que es el polo negativo, ¿sí? Con respecto al objeto. De alguna manera podemos de esta manera cuantificar la actitud. Y cuando hablamos de la multiplicidad, nosotros vamos a ver que cada uno de los componentes va a variar también en cuanto a su valencia en el grado de multiplicidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos mi componente cognoscitivo y ya entremos a pensar una actitud
Pensemos un ejemplo en el campo en el campo social en primer lugar. Por ejemplo, yo puedo tomar un tema que está tan en debate hoy en día, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, la utilización del lenguaje inclusivo. Yo puedo tener ese es un fenómeno social muy claro para el cual yo construyo actitudes, genero actitudes, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Yo puedo tener una actitud favorable o desfavorable, esa sería la valencia, y la multiplicidad es que la valoración que yo puedo hacer, la cantidad o la variedad de elementos de cada uno de los componentes, ¿sí? Yo puedo tener una actitud favorable o desfavorable, pero puedo conocer mucho, poco, medianamente, o sea, hay todo un abanico de posibilidades sobre el lenguaje inclusivo. Puedo tener un sentimiento muy fuerte a favor o en contra, o no tan a favor o en contra, o medianamente indiferente por el tema, ¿sí? Ese sería en cuanto a al componente sentimental. Y el componente reactivo es en qué medida también yo reacciono. Porque yo puedo estar, supongamos que yo estoy en contra del lenguaje inclusivo, una de las posibilidades que yo puedo asumir, y sería una de las más leves, es manifestar en una charla, no usarlo, por ejemplo, y manifestar en alguna charla con otro, y yo no estoy de acuerdo. Y un componente mucho más fuerte, otro valor, ¿sí? Que puedo asumir mucho más fuerte, porque hay una multiplicidad de posiciones en este sentido, es hacer toda una campaña en contra del lenguaje inclusivo, salir en los medios y movilizarme, contar firmas para que no se utilicen las aulas, por ejemplo. Entonces, de cada uno de los tres componentes yo puedo ir asumiendo distintas posiciones en cuanto a esto. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de constelación de actitudes? La constelación de actitudes va a hacer referencia concretamente a a la relación que hay entre una actitud y otra, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? No es que las actitudes generalmente, no están aisladas, sino que hay como una especie de consistencia y relación entre ellas, tienden a estar agrupadas. Yo, por ejemplo, puedo tener con un determinado sistema político un fuerte acuerdo en general, y es muy raro que yo, con respecto a un aspecto, tenga una actitud negativa, ¿sí? Muy, muy negativa o muy separada. Las actitudes tienden a ser, por ejemplo, yo puedo decir, estoy de acuerdo con determinado gobierno en lo económico, en las relaciones exteriores, pero no estoy de acuerdo en cómo manejan la cuestión de salud, estoy totalmente en contra. Es muy difícil, uno tiende a tener actitudes, sobre todo las que pertenecen a un determinado campo, un determinado grupo, que tienen una cierta consistencia, ¿sí? Se puede dar, y a esto lo vamos a llamar consonancia de actitudes cuando las actitudes coinciden entre sí, cuando son coherentes entre sí, ¿sí? Es muy raro, por ejemplo, que una persona tenga una mirada determinada de la vida, una posición de la vida que no coincida con su posicionamiento político, social, etc. Hay todo como una especie de sintonía dentro de las actitudes, ¿sí? Es lo que vamos a llamar una consonancia de actitudes. Disonancia es cuando la actitud
está fuera o no coincide con el resto de los otros campos de actitudes que tiene el sujeto. Hay un tema que no desarrollé en profundidad, que es qué es susceptible de ser objeto de una actitud. Por un lado, yo les había dicho que todos los fenómenos son objeto de actitudes, o fenómenos sociales, políticos, económicos, etc. Ahora bien, chicos, piensen ustedes que para que yo tenga una actitud hacia algo, eso tiene que tener una existencia real para mí, lo tengo que conocer. Sobre algo que no conozco, y me preguntan qué opino de la teoría del quantum o cualquier cosa, y yo no tengo idea a qué se refiere, no puedo tener una actitud hacia eso porque no lo conozco. Para que yo conozca, aunque sea, tengo que conocer poquito. Fíjense que vimos nosotros la multiplicidad. Puedo conocer un poco más, puedo conocer un poco menos, pero algo tengo que conocer. Para que algo sea objeto de una actitud, tiene que tener una significación para el sujeto, ¿sí? Tiene que tener una existencia, tiene que existir para nosotros, tenemos que conocerlo. Sobre lo que no conocemos, no podemos construir actitudes. Bueno, entonces encontramos una consonancia o armonía y a veces incongruencia o contradicción, pero por lo general vamos a encontrar que hay una consonancia de actitudes, ¿sí? Bien. Hagamos una breve recapitulación de lo que vimos. Decimos que las actitudes son un sistema duradero formado por tres componentes: sentimental, cognoscitivo, sentimental y reactivo, que pueden asumir estos componentes, puede diferir en cuanto a su valencia y a su multiplicidad. La valencia se refiere al grado de favorabilidad o desfavorabilidad con respecto al objeto de la actitud, y la multiplicidad a la variación en el número y en la clase de los elementos que integran los componentes, ¿sí? O sea, puedo conocer mucho, conocer poco, puedo ser muy desfavorable o muy favorable o algo favorable, algo desfavorable, no importa, pero el elemento sigue existiendo. Y la tendencia reactiva en la profundidad con la que yo tiendo a actuar en este sentido, con respecto al objeto. A ver, vamos a tomar otro ejemplo del campo de la nutrición. Yo puedo decir, supongamos que yo soy vegano, tengo una actitud vegana. Tengo hacia la alimentación, yo te genero una actitud hacia determinada hábitos o pautas alimentarias favorable. Tengo una actitud favorable, entonces fíjense por qué. Yo puedo asumir esto y puedo decir, lo hice porque estudié mucho y me profundicé y vi que era bueno. O a lo mejor directamente tengo una actitud positiva, pero no necesariamente investigué demasiado acerca del tema y no conozco demasiado. Me genera una respuesta, si estoy a favor, una cuestión un sentimiento positivo o un sentimiento negativo si estoy en contra. El negativo también vale, aunque conozca poquito, y por lo tanto reacciono y puedo tener una reacción también positiva o negativa en mi accionar, ¿sí? Si yo estoy a favor y tengo una reacción favorable, ¿sí? En cuanto al componente reactivo, voy a actuar incorporando los hábitos propios del veganismo en mi dieta alimentaria, ¿sí? en mi alimentación cotidiana. Si estoy y puedo a lo mejor hacerlo parcialmente y no totalmente, ¿sí? Acá estamos viendo también la cuestión de la multiplicidad, la variación en cada uno de los tres componentes. Bien. Bueno, ¿cómo se forman las actitudes? Las actitudes no son susceptibles de formarse solo en forma individual, sino que acá tienen una fuerte incidencia el contexto de pertenencia del sujeto, ¿sí?
Acá entran en juegos en la formación, vamos a ver distintos aspectos, individuales y grupales. Siempre pensemos que las actitudes se van a desarrollar dentro de lo que es la necesidad de satisfacer una necesidad, ¿sí? Nosotros, como sujetos, desarrollamos actitudes, creamos actitudes favorables hacia los objetos y hacia las personas. Son fundamentales para nuestra vida cotidiana, o sea, tienen un valor instrumental porque nos permiten resolver una situación problemática, formarnos una opinión, una idea, lo que yo les decía, para poder manejarnos en el entorno social, nos simplifican la vida social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, acá vemos la cuestión que tiene que ver con lo individual. Satisfacen impulsos y necesidades, tienen un carácter funcional, nos simplifican la vida social, como cuando construimos prejuicios, ¿sí? Entonces ya cuando nos encontramos prejuicio racial, yo tengo un prejuicio a gente de determinada raza. Entonces ya cuando los veo, cuando me encuentro con alguien, ya tengo toda una idea preconstruida y preconcebida. Los prejuicios son actitudes negativas siempre que están construidas o preconcebidas sobre un determinado objeto, fenómeno, grupo racial, etc. En este caso les ponemos el ejemplo de un grupo racial. Me simplifica pues yo ya voy con la actitud construida a la situación, me enfrento a la persona, a la situación, con la actitud ya construida. Se van conformando por la información que nosotros tenemos, que recordemos que habíamos dicho que esta información no siempre es una información fidedigna, la información, fíjense, que tiene un rol central, ¿sí? La información que recibimos. Podemos ver después cómo también en el cambio de actitud la información, la modificación de la información cumple un rol importante, aunque fíjense ustedes que no es determinante, ¿sí? No es determinante. Yo a lo mejor puedo adquirir mucha información, profundizar y tener un conocimiento profundo de algo y no necesariamente me va a llevar a cambiar la actitud. Entran en juego otros elementos. Fíjese un poco cómo nosotros habíamos ya mencionado esto cuando hablábamos del proceso de socialización. La pertenencia a un determinado grupo es la que de alguna manera, incide en la formación de las actitudes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras actitudes se van a formar a partir del momento en que nosotros nos insertamos en la familia y después en los sucesivos agentes de socialización, y vamos incorporando, nos vamos adhiriendo a las creencias, los valores y las normas de este grupo, ¿sí? Cada una de las normas, creencias y valores del grupo nosotros lo vamos incorporando, ¿sí? Nosotros pertenecemos a muchos grupos. Fíjense que ustedes que la sociedad es un sistema de grupos que están estrechamente conectados entre sí. Entonces, nosotros, por un lado, pertenecemos a un grupo familiar, a un determinado credo religioso, a una determinada profesión, a un determinado grupo social, clase social. Todo esto nos va incidiendo en la formación de las actitudes, ¿sí? Hablábamos del grupo primario como el grupo familiar, y recuerda que cuando nosotros hablábamos del grupo de pares o de los grupos como agentes de socialización, nosotros hablábamos de cuáles son, de alguna manera, los mecanismos que están implícitos que hacen que la persona adhiera a lo que piensa el grupo. Los sujetos, cuando queremos sentirnos reconocidos, conseguir aceptación dentro del grupo, tendemos a adherir a las ideas del grupo, ¿sí? Tendemos a adherir y a adoptar las actitudes que tiene el grupo. Entonces,
Por otro lado, estamos, sobre todo en el grupo primario, los grupos primarios que son la familia por excelencia, nosotros estamos ahí sujetos o expuestos a las mismas fuentes de información. Entonces, sería muy raro que no ejercieran influencia sobre la formación de las actitudes, ¿sí? Después también vamos a ver que los otros grupos, en que los vamos incorporando también como agentes de socialización, inciden en la formación de actitudes. Y justamente acá entra en juego lo que nosotros decimos el principio de consonancia. Tendemos también a adoptar actitudes que sean coherentes con las actitudes preexistentes que nosotros teníamos, ¿sí? Esta es una tendencia que tenemos todos los sujetos, ¿sí? Cuando hablamos del grupo, también tenemos que pensar en los grupos de referencia. El grupo de pertenencia es el grupo a que nosotros realmente pertenecemos. El grupo de referencia es el grupo donde aquel grupo que nosotros queremos pertenecer y que nos sirve de modelo de identificación, ¿sí? Aquellos grupos con los cuales nos identificamos, lo que nosotros queremos ser. Entonces tenemos que adoptar los valores y las actitudes de dicho grupo. Bueno, pensemos también en los grupos profesionales. Nosotros como nutricionistas, como vamos incorporando actitudes en consonancia con esto. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el cambio de actitudes. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué es tan importante este tema para ustedes como profesionales de la salud, como futuros profesionales de la salud? Porque justamente una parte del trabajo importante que ustedes van a tener que hacer, ya sea con los individuos o con las comunidades, es sobre las actitudes que ellos han ido construyendo a lo largo de su existencia, sobre la alimentación, las valoraciones, los conocimientos, las valoraciones sobre determinados alimentos, grupos alimentarios, y cómo ustedes parte de eso van a tener que trabajar sobre el cambio de actitud de los sujetos, ¿no? Que no es tan sencilla. Nosotros acá podemos hablar generalmente de dos cambios de actitudes, dos tipos de cambio. Un cambio incongruente cuando hay una variación en el signo, o sea, yo tengo una actitud favorable hacia algo y pasa a una actitud desfavorable. O tengo una actitud desfavorable y la transformo en favorable hacia algo, ¿sí? Ese sería incongruente porque hay un cambio en la variación del signo. Ahora, cuando hablo de cambio congruente, es cuando aumenta o disminuye la intensidad. Por ejemplo, paso de una actitud positiva a más positiva o de negativa a más negativa o un poco menos negativa, pero siempre dentro de los polos de la positividad y de la negatividad. Si nosotros vemos esto, vamos a ver que siempre el cambio de actitudes es más fácil cuando la variación es congruente, ¿sí? Justamente por lo que hablábamos de la cuestión de la consonancia, ¿sí? Son más fáciles porque hay interconexión, hay consonancia dentro de la actitud, entonces es mucho más fácil un cambio congruente cuando yo profundice la negatividad o profundice la positividad, que irme al otro punto. Yo de pronto digo que tengo la valoración muy negativa de algo y la paso a positiva, o tengo muy positiva y la paso a negativa, ¿sí? Bueno. Ahora, este cambio, ¿de qué va a depender?
que una actitud varíe y que sea susceptible a cambiar va a depender, primero, de las características del sistema de actitudes preexistente, como recién planteábamos, y del individuo. Hay sujetos que son más susceptibles, son más maleables, están más abiertos son más susceptibles al cambio, ¿sí? Las actitudes pueden variar y ser susceptibles al cambio. Y obviamente individuos que son más renuentes a cambiar o digamos, hacer una variación en sus actitudes, sobre todo cuando hablamos de cambios incongruentes. ¿Cuáles son las características de las actitudes que van a incidir para que estas cambien? Cuando hablo de extremosidad, quiero decir, cuando hay cuando más, digamos, yo tengo una actitud muy negativa hacia algo o muy positiva en cuanto a su valencia, va a ser más difíciles que las cambies, ¿sí? Mucho más difíciles de ser modificadas. Las actitudes extremas se mantienen en el tiempo, son mucho más difíciles de variar. Ahora, cuando hablamos de la multiplicidad, ¿se acuerdan? Como la segunda característica, hablamos de valencia y multiplicidad en cuanto a las características de las actitudes, vamos a ver que la actitud varíe, va a depender también de su nivel de multiplicidad. Una actitud simple es más susceptible a un cambio incongruente, ¿sí? Yo, por ejemplo, ante un objeto simple, yo puedo decir, bueno, estoy de acuerdo, a ver, les voy a dar un ejemplo muy simple también, de una cuestión muy básica. Yo puedo tener una actitud favorable hacia consumir lácteos en la alimentación. Esa es una cuestión, no es un fenómeno social, es una pauta, un hábito alimenticio, porque yo alguna vez he leído, hemos visto que los lácteos son buenos. Ahora, es una actitud simple. Yo de pronto puedo cambiar y puedo irme al otro extremo y decir, no es malo. La verdad que está detectado que yo leo y me informo que por favor, todos los ejemplos que estoy dando no los tomen, ¿no? En la práctica, son todos ejemplos de lo cotidiano, no quiere decir que tengan un asidero en la práctica de lo que tiene que ser una pauta de nutrición. Yo de pronto he visto que el hombre en la antigüedad de pronto no consumía leche y entonces, bueno, puedo de pronto cambiar, porque es simple, es una actitud netamente simple. No tengo, ahora, cuando la actitud hay una multiplicidad de valores que yo puedo tomar entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, yo de pronto puedo tener actitudes construidas hacia un determinado país que me puede tener una significación como democrático, colonialista, pero a su vez ese país tiene un montón de facetas o aspectos que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural, con los sujetos, con el gobierno. Entonces va a ser un poco más complicado que yo haga un cambio en el sentido de la actitud, que pase lo negativo a lo positivo, porque hay muchos más elementos que están en juego y yo cada uno de esos aspectos tendría que poder modificarlo. El tercer aspecto que insiste es la consistencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una tendencia a la consistencia en las actitudes, entonces va a ser más difícil que yo cambie una actitud si es que me va a llevar a una disonancia, si es que me va a generar una inestabilidad, ¿sí? En relación con los restantes, actitudes, ¿sí? del grupo. Cuando hablamos de interconexión, también, cuando las actitudes están conectadas unas con otras, hay una resistencia al cambio incongruente, ¿sí?
De nuevo, sigue el congruente, profundizo la positividad, profundizo la negatividad, pero es muy difícil que yo vaya al otro extremo. Cuando nosotros decíamos que hay una consonancia de la constelación de actitudes, va a cambiar siempre y cuando sea consonante con las restantes actitudes del grupo, lo que veníamos diciendo, ¿sí? Yo, si tengo dentro de esta constelación de actitudes, varias actitudes favorables hacia un determinado, yo les daba un ejemplo de un país, y de pronto hay una que no es congruente y disonante, va a ser más fácil que yo la cambie esa, ¿sí? Y la transforme en relación con las otras, porque hay una gran constelación, todo un grupo de actitudes que están dentro de un determinado signo. El otro aspecto habíamos dicho que tiene que ver con la intensidad y el número de impulsos satisfechos, en qué medida estas actitudes me permiten dar respuesta ante una necesidad satisfecha, ¿sí? Pero, obviamente, acá voy a tener una tendencia igualmente a no favorecer el cambio incongruente, ¿no? Sino siempre el congruente. Y, por otro lado, ¿con qué valor está vinculada esta actitud, ¿no? Nosotros siempre tratamos las actitudes están vinculadas a las valoraciones de lo bueno y de lo malo que nosotros hemos incorporado en el ámbito del grupo y la cultura en la cual estamos insertos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la valoración, qué valores están tocando de alguna manera esas actitudes, ¿sí? Bueno. Para que cambien las actitudes, en síntesis, entra en juego la personalidad del sujeto, decimos que los rasgos personales de la persona pueden llevar a que sea más susceptible al cambio. La inteligencia, que tiene que ver con muchos aspectos, con los conocimientos previos y otros factores, y la afiliación a un determinado grupo. Los grupos de pertenencia del sujeto tienen una fuerte incidencia sobre lo que es el cambio de actitud. Los grupos tienen el sentido de pertenencia, tanto en la formación como en el cambio, la necesidad de permanecer en el grupo y ser reconocido, tiene un fuerte valor en este sentido. Bueno, ¿cuál es el valor que tienen las actitudes? Nos permiten, haciendo una pequeña recapitulación, predecir y controlar conductas, influir en el comportamiento de los demás, reforzar actitudes existentes, desarrollar nuevas actitudes. ¿Qué quiero decir con esto? Las actitudes nos permiten manejarnos, en el contexto social, volvemos a vernos, nos permiten poder movernos en la vida cotidiana, poder vincularnos con otros, poder dar respuesta ante los diferentes fenómenos o situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. Las actitudes las construimos, las vamos incorporando en forma muy inconsciente, diría, dentro de los grupos en los cuales estamos, en el cual hemos nacido, en el cual transcurrió nuestra infancia, nuestra existencia. El grupo primario, el grupo familiar, tiene una impronta muy fuerte en la formación de actitudes, son menos susceptibles de cambiar, porque se han formado en un ámbito donde los vínculos eran predominantemente afectivos, entonces esto siempre va a ser mucho más difícil de cambiar.
Y los grupos posteriores de pertenencia del sujeto también inciden fuertemente en la formación de actitudes y en el cambio que éstas puedan, que se pueda producir al respecto, ¿sí? Tema central para todo profesional que trabaja en el campo de la salud. Bueno, con esto damos por concluido la clase. Buenas tardes.